Shalom, shalom, bienvenidos una vez más a un jueves de oración. Este jueves es el último jueves del mes de septiembre. Le damos gracias por estarnos aquí acompañándonos y pues escuchar, ¿verdad? Algún consejo, alguna palabra del Señor, o también estar orando por el pueblo de Israel, estar orando por necesidades. Hay mucha necesidad, hermanos, en el pueblo del Señor y mucha necesidad en todo el mundo. Y es lo primero que nos une, ¿verdad? La oración para todos aquellos que necesitan, ¿verdad? Que estemos orando por ellos, no nada más aquí, sino también en nuestra casa, ya sea al acostarnos, al levantarnos o en cualquier momento que tengamos, estar intercediendo, ¿verdad? Por todas aquellas personas que están necesitadas. Y les damos la bienvenida nuevamente a Shalom Production y ahorita continuamos, vamos a escuchar un anuncio. ¿Estás buscando publicidad digital para tu negocio? Aquí en Soluciones Digitales lo encuentras. Tenemos spot para anunciarte en tus redes sociales o donde desees. Síguenos y entérate de nuestros servicios en Soluciones Digitales. Recuerda, búscanos en Facebook como Soluciones Digitales. Somos una empresa 100% establecida, atendida personalmente por su propietario, ingeniero Osvaldo Alcocer. En Soluciones Digitales somos tu mejor opción. Bueno, después de haber escuchado este pequeño anuncio, yo quiero este día compartirles un poco de la palabra del Señor, que es acerca de los dones del Espíritu Santo, los dones del Ruach HaKodesh. Los dones son necesarios para la congregación, para el cuerpo de Cristo, para el cuerpo de Yeshua, para todos nosotros que estamos dentro de una congregación. Todos los dones son necesarios. ¿Por qué? Porque la palabra, Yeshua dice, no los dejaré solos, les mandaré al Consolador, al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, que Él los va a ayudar. Él es nuestro paracleto, nuestro ayudador y nuestro consolador también principalmente. Quiero decirles que en la palabra del Señor, Él nos da 21 don. 7 dones son los que reparte el Padre, que es el don de profecía, de ministerio, de enseñanza, exhortación, de dar, de administrar y de misericordia. Son los dones que el Padre nos da. Y hay otros dones que el Hijo es el que da. Estos dones son 5. Es el de apóstol, el de profeta, evangelista, pastor y maestro. Pero el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, Él nos da 9 dones. Y estos dones se dividen en 3 partes, 3, 3 y 3, porque son 9 dones. Son los de expresión, que es profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Son los de comprensión, que son la palabra de sabiduría, palabra de conocimiento o ciencia, y el discernimiento de espíritus. Y los otros 3 es sanidad, milagros y fe. Y yo en esta hora quiero hablarles de los dones del Espíritu Santo, los 9 dones que nos da el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, son 9. De estos quiero compartirles en este día. Vamos a leer 1 Corintios 12, del 1 al 10. Nos dice la palabra del Señor:
No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, a Yeshua. Y nadie puede llamar a Yeshua Señor, Adón, ¿verdad? Sino por el Ruach HaKadosh, por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor, el Adón, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, nuestro Elohim, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversidad de géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Ve que son muchos los dones, ¿verdad? Porque la palabra nos dice que nosotros, ¿verdad? Necesitamos esos dones. Algunos tendrán profecía, algunos hablar en lenguas, algunos interpretación de lenguas, algunos sanidades, algunos obrar milagros, todos, porque todo el cuerpo de nuestro Mesías, de nuestro Salvador, necesita que todos tengamos cuando menos algún don, o hasta 3, 4 dones pueden tener algunos, o quizá todos. ¿Por qué? Porque es para engrandecer la congregación, para engrandecer el pueblo de Dios, para que el cuerpo de Cristo sea glorificado. Para eso, para todas esas cosas nos sirven los dones, para que la gente vea y diga, oh, sí, ahí está obrando Dios, ahí está obrando el Señor, ahí yo quiero algo de eso. Yo creo que muchos de ustedes, cuando empezaron y vieron algunas cosas, como bueno, yo en lo particular, cuando llegué a la iglesia y veía yo que hermanos, hermanas hablaban en lenguas y en profecía y todo, yo decía, yo quiero de eso. Y nos dice el Señor que debemos de anhelarlo. Vamos a ver en 1 Corintios 14, 12 lo que dice. Dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia, de la congregación. Para eso son los dones, hermanos, para la edificación del cuerpo de Cristo, del cuerpo de Yeshua, para crecer cada uno de nosotros. Tal vez, les decía que yo en esta hora les voy a hablar nada más de los 9 dones que el Espíritu Santo reparte. Tal vez hayas visto la ilustración del Espíritu Santo del Ruach HaKadosh en forma de una paloma, con las alas extendidas. En una ala hay 9 plumas que simbolizan el fruto del Espíritu Santo. En la otra ala también tiene 9 plumas que simbolizan los dones del Espíritu Santo, que son de los cuales vamos a hablar en este momento. Esta ilustración sirve para recordarnos que los creyentes, los hijos de Dios, debemos desarrollar una personalidad que se asemeje a la de Cristo, a la del Mesías, además de manifestar acciones como las suyas. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, además nos capacita
para que seamos poderosos testigos de Él, de Yeshua. El Señor nos regala estos dones para poder ministrar el amor de Jesucristo, el amor de nuestro Salvador, el amor de nuestro Mesías. Hechos 1:8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ve que nos dice que recibiremos poder cuando el Espíritu Santo, el Ruach HaKadosh, haya venido sobre nosotros, y seremos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a hablar la palabra del Señor a cada persona que se nos presente. ¿Por qué? Porque vamos a ser testigos de nuestro Salvador. Esto es un reto para que nosotros también busquemos, anhelemos este regalo que es el Espíritu Santo, y así tener los dones espirituales, porque al recibir nosotros el Espíritu Santo, Él nos va a dar el don, tal vez que nosotros anhelemos o que le pidamos, o Él sabe qué don nos va a dar, pero cuando menos 1 o 2 dones nos va a dar el Espíritu Santo. Los dones espirituales con los que Dios ha bendecido a la congregación, a la iglesia, son para capacitarla, y así la congregación va a ministrar con eficacia. Estos dones son ricos regalos que nos dan la oportunidad y el poder necesario para servir a Dios y a la gente, a la congregación, a la gente nueva que venga. Nos va a dar ese poder el Espíritu Santo. Como todos los regalos, estos dones también tenemos que usarlos. Necesitamos aceptar los dones y ponerlos a funcionar en el ministerio, como nos dice en 1 de Pedro 4, del 10 al 11. Nos dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ve que debemos nosotros de ministrar, y sigue diciendo: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Yeshua, por el Hijo, por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Bueno, vemos que los dones son para servir al Señor y para servir a la congregación, a la gente. No debemos, ya tenemos este don, lo vamos a guardar. No vamos a ser como aquel hombre que este personaje de la Biblia le dio un talento y fue y lo escondió. No debemos de esconder esos dones. Seamos como los demás que le dio 2, 4 o 5 dones. Vamos a reproducirlos, vamos a enseñarle a la gente, y así, ¿verdad?, los que vengan y conozcan del Señor, ellos también van a anhelar esos dones, y el Espíritu Santo les va a dar, y así se va multiplicando los dones en las congregaciones. Vamos a ver el punto número 1, la naturaleza de los dones. Los dones espirituales son la capacidad sobrenatural, son sobrenaturales, impartida por el Espíritu Santo, y hoy en la actualidad la mayoría de las congregaciones hace caso omiso a los dones.
En primera a los Corintios 12:1 nos dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo lo está diciendo. Dice que no ignoremos acerca de los dones espirituales, sino que escudriñar la palabra para ver que ahí están y desearlos. Eso es lo que nos da a entender Pablo. Y que los dones son sobrenaturales. No los podemos obtener con dinero o por lo que hagamos, nuestras fuerzas. No, son sobrenaturales que el Espíritu Santo nos los da. Hay diversos dones. Dios los ofrece a la congregación y el Espíritu Santo los distribuye como Él quiere. Los dones capacitan al creyente para que éste ministre al cuerpo de Cristo en el poder del Espíritu Santo. La principal razón de los dones es exaltar al Hijo, exaltar al Mesías, a Yeshua, a nuestro Salvador, y ministrar de una forma que va más allá de la capacidad y los talentos del ser humano. Es algo sobrenatural. El primer punto es que los dones son sobrenaturales. El segundo punto, el propósito de los dones espirituales. Diversos pasajes del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, nos ayudan a percibir la razón de ser de los dones espirituales. Vamos a ver en Juan 16, 12 y 13. ¿Qué nos dice? Dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, les decía Yeshua. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahí Yeshua está describiendo al Espíritu Santo, que Él no va a ser de Él, sino Él va a escuchar allá al Padre, al Hijo, va a escuchar a Dios todo lo que dice, y Él nos los va a traer, nos los va a decir. En eso, ¿verdad? Debemos estar seguros, la palabra nos los está diciendo. Yeshua describe el ministerio del Espíritu Santo en estos textos. Lo que es cierto respecto al ministerio del Espíritu Santo también lo es respecto a los dones que Él distribuye, son ciertos. El versículo 12 nos dice que en aquellos momentos los discípulos no eran capaces de aprender más verdades acerca de Jesús, de Yeshua, que estaba ahí con ellos. No podían más de lo que Él les estaba diciendo. Tal vez su mente, tanto que escuchaban que no se les quedaba, pero Él ya no les podía decir nada más. Pero les dijo: pero esto cambiaría pronto, con la llegada del Espíritu Santo, del Paracleto, de nuestro ayudador. Él los llevaría a la verdad, les está diciendo estos versículos. Hoy día el Señor usa los dones del Espíritu para realizar lo mismo en la vida del creyente. Además, el Espíritu Santo glorifica al Hijo al revelarse a los creyentes, tanto el Padre como el Hijo. En los versículos de Juan 16, 14 y 15 nos dice ahí: el que me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo nos hace saber las cosas de Yeshua y del Padre. Fíjense lo que dice el 15: todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así es que ese es el propósito del Espíritu Santo. La tercer punto es la motivación de los dones espirituales. La motivación principal de tener los dones espirituales es el amor a Dios y a la demás gente que nos rodea. Cuando nosotros tenemos esos dones, vamos a amar
más a Dios y vamos a amar a la gente que nos rodea. Si nosotros operamos en los dones del Espíritu por otra razón que no sea el amor a Dios y al pueblo de Dios, estamos realizando una administración falsa. La tentación a usar los dones del Espíritu por razones impropias siempre ha existido. Más adelante lo vamos a ver. El líder puede sentirse tentado con toda facilidad a usar un don para imponerle su opinión a los demás, aunque la fuente sea la carne y no el espíritu. Los dones son un regalo de Dios. ¿Cómo se sentiría usted si usted quisiese regalar, o alguien va a cumplir años, alguien de su familia, una amistad va a cumplir años y usted se esmera en buscar un regalo muy hermoso, muy bonito, que cree que lo va a ocupar, que lo necesita, y usted lo regala con todo su corazón, ¿verdad? Con todo su amor, y de repente un día va a la casa de esa persona y usted encuentra ese regalo todo empolvado, todo sucio, quizá tirado. ¿Cómo se sentiría? Usted se sentiría defraudado, ¿verdad? Usted tanto se esmeró por escoger ese regalo y mire dónde está. Se sentiría pues decepcionado, ¿verdad? Porque usted creía que esa persona se iba a beneficiar de ese regalo. Y yo creo que nos dolería en nuestro corazón esa acción. Para el Señor así es también. Muy doloroso ver que no deseamos ese regalo que nos da para nuestro beneficio y beneficio de los demás. Él tiene los 21 regalos así y nosotros no los pedimos, no los queremos. Él se ha esmerado en dárnoslos, más nosotros pues no los tomamos en cuenta. Yo creo que el Señor se siente decepcionado. Ahora vamos a hablar de los 9 dones que se dividen en 3 grupos de 3 cada uno, como les dije al principio. Los primeros 3 son de expresión, que es el de profecía, el de las lenguas y el de la interpretación de las lenguas. El segundo es los de comprensión. Es palabra de sabiduría, palabra de conocimiento o ciencia y palabra de discernimiento de espíritus. El tercero nos habla que es de sanidad, milagros y fe. Bueno, para ejercer los dones de expresión necesitamos la lengua, porque necesitamos hablar. Es profecía, es hablar en lenguas, es interpretación de lenguas. Entonces necesitamos la lengua. Y vamos a hablar un poco acerca de la lengua. Cierto creyente dice: mi lengua es mi peor enemiga. Como la mayoría de nosotros, él se había dado cuenta del terrible potencial para el mal que tiene la lengua humana. Santiago dice que Santiago 3:8, a ver, vamos a ver, dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Es un mal, no puede ser refrenado. Dice que está llena de veneno en Santiago 3:8. David también dice, él dice, oraba para que el Señor pusiera guarda a su boca. Esto nos enseña que la lengua puede ser fuente de dolores de cabeza y problemas angustiosos. Vamos a ver el Salmo 141:3. Dice: pon guarda, decía David al Señor, pon guarda a mi boca, oh Yahweh Adonai, guarda la puerta de mis labios. Vemos que la lengua humana actúa mal, pero ya con el Espíritu Santo, con el Ruach HaKadosh, es cambiada. Dice: pero el Espíritu Santo puede realizar cosas opuestas con este miembro conflictivo.
del cuerpo. Puede usar la lengua para que se convierta en instrumento de bendición. Una de las formas en las que el Espíritu Santo hace esto es en el grupo de los dones, a los que llamamos dones de expresión, como les decía, los primeros. Estos dones emplean la lengua de manera que sea el Espíritu Santo quien le dé poder y la guíe a fin de que se beneficie a todos los creyentes. Vamos a ver los dones. Dice el primer don, el don de profecía. Es un don de expresión. Pablo nos exhorta en primera a los Corintios 14 a anhelar ardientemente los dones espirituales, nos dice en Corintios 14. Y en el versículo 1 nos dice así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Nos dice procurar los dones, nos dice Pablo, espirituales, y esto es que debemos desearlos intensamente y especialmente la profecía, que es el primer don de expresión. En el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, el profeta daba al pueblo el mensaje del Señor. Estos mensajes no eran sermones preparados por ellos, sino mensajes que se recibían directamente de nuestro Padre Celestial. Dios hace algo similar en el don de profecía en nuestro actual tiempo, a diferencia de las lenguas que solo van dirigidas a Dios, las lenguas. La profecía se centra claramente en los demás con el triple propósito de edificar, exhortar y consolar. La profecía edifica a la iglesia y al creyente que Dios capacita para presentar expresiones proféticas. Experimenta el privilegio de que Dios lo usa como instrumento suyo en el más elevado de los dones de expresión. La profecía es el más elevado de los dones de expresión. Ahora vamos a ver las lenguas, que también es un don de expresión. Las lenguas, aunque en cierto sentido sea menor que el don de profecía, el de lenguas desempeña un papel valioso dentro de la congregación. Nosotros lo tendemos a exaltar, en la congregación a veces tendemos a exaltar las lenguas por encima de los demás dones, pero esto no es así. Primera de Corintios 14:5 nos dice, 14:5, Primera de Corintios, bueno, vamos a pasar. Las lenguas, aquí la tenemos, nos dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Las lenguas solo se hallan al mismo nivel de la profecía cuando se interpretan. Menos no, sino se edifica a la persona que las está hablando. El tercer don es la interpretación de las lenguas, don de expresión. El don de interpretación de lenguas eleva el don de las lenguas. Sin la interpretación de lenguas es poco el beneficio que se tiene para la congregación. Esto pone sobre la congregación la responsabilidad de orar para pedir la interpretación de las lenguas y también sobre la persona que habla las lenguas. La persona que habla en lenguas públicamente se niega a sí misma una bendición cuando no interpreta. Su espíritu se regocija, pero su entendimiento no recibe fruto alguno.
El don de interpretación de lenguas permite a los creyentes tener el privilegio de ser un instrumento de Dios para el fortalecimiento de la iglesia, de la congregación. Estos tres dones de expresión manifiestan de manera hermosa el poder de Dios en la vida de las personas. Él toma esa parte desordenada del cuerpo que es la lengua, y por medio de su espíritu la levanta hasta el más noble de sus usos, llevarle al pueblo su mensaje a través de instrumentos humanos. Dios nos da lo que tanto necesitamos: fortaleza, aliento, consuelo. Porque si usted se fija, cuando uno está decaído o tiene algo, viene alguien y nos da una palabra, una profecía, y nosotros nos fortalecemos, nos alentamos, nos consolamos. No resistas a estos dones, ni los menosprecies. Sigue más bien el consejo de Pablo, deseándolos ardientemente. Ahora vamos a ver el otro grupo, los dones de comprensión, que abarca la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, ciencia, la palabra de discernimiento de espíritus. Cuando tenemos un problema o necesidad, nos desconsolamos y el único recurso es pedir ayuda a los demás. Tal vez hemos pasado por una situación que nos ha dejado perplejos y hemos necesitado de una sabiduría y un entendimiento superior al nuestro. Entre los 9 dones del Espíritu que aparecen en 1 Corintios 12, de 7 al 11, hay 3 que tienen que ver con la percepción y el entendimiento. Estos son la palabra de sabiduría, de conocimiento, ciencia, y la palabra de discernimiento de espíritus. Por medio de estos dones, nuestro Padre Celestial toca la mente humana y le concede una comprensión sobrenatural. La percepción es la capacidad de discernir la verdad, la verdadera naturaleza de las cosas o las situaciones. El entendimiento se define como comprensión. El discernimiento nos llega de Dios por medios sobrenaturales. Vamos a ver la primera el primer don de estas 3, la palabra de sabiduría. El vocablo sabiduría describe una forma madura de percibir y una amplia comprensión las cosas. Y esto no viene de la madurez de la persona, sino viene de arriba, de nuestro hacedor de maravillas. Un ejemplo tenemos en Hechos 4, 8 al 13. Nos dice, Hechos 4 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Les estaban interrogando. ¿Sigue? Este Jesús dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Yeshua de Nazaret, a quien vosotros crucificáis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, este Yeshua, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y sigue diciendo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Yeshua. ¿Se imaginan? Ya tenían el poder del Espíritu Santo. Después de su arresto, Pedro manifestó este tipo de sabiduría. Cuando él respondió al Sanedrín, como veíamos en el versículo 8, afirma que su respuesta se produjo como resultado directo de la influencia del Espíritu Santo. Les respondió con una voz aguda
con una aguda comprensión, describiendo el incidente de tal manera que pocos podrían alegar en su contra. No era un acto de rebelión contra los líderes religiosos, sino un acto de bondad hacia el lisiado. Además de esto, atribuye a Yeshua, a Cristo, todo el mérito por el milagro y aún tuvo el valor de identificar al Sanedrín como el causante de la crucifixión de nuestro Salvador. El Espíritu le dio la palabra de sabiduría para responder. Cuando terminó de hablar, aquellos hombres con tanto estudio se maravillaban de que un hombre del vulgo les pudiera dar una respuesta tan valerosa. Con esto vemos que el don de la palabra de sabiduría está por encima de la sabiduría humana. Es una sabiduría que viene de arriba, del Eterno, y se aplica en momentos determinados para resolver situaciones o necesidades concretas. Veamos la segunda, la palabra de conocimiento o ciencia. Cuando se habla de conocimiento, pensamos en el estudio, en estudios o experiencias. Decimos, no, pues él es muy conocedor de tal o tal cosa. O sea, creemos que porque tiene muchos estudios, tiene doctorados, tiene todo, ya no se trata de eso. Sin embargo, hay momentos en que ni los libros ni los años vividos nos pueden dar el conocimiento que hace falta en algunas situaciones. Ahí es donde el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, puede tomar la decisión de aplicar la palabra de conocimiento. Hay una escena en Hechos 14, 8 al 11. Nos dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licuánica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¿Se imagina? Imagina que ellos creían que eran dioses, pero era el poder del Espíritu Santo. Pablo percibió que el cojo tenía fe, porque tenía ese don de ciencia. Él percibió que tenía fe necesaria para recibir la necesidad. No le era posible saber esto por medios humanos, sino por el don sobrenatural que imparte el Espíritu Santo, para que un momento específico, porque todos en un momento dado nos encontramos en situaciones en las cuales simplemente no basta con nuestro conocimiento. Nosotros, los hijos de Dios, nos podemos consolar al saber que Dios le puede dar conocimiento nos puede dar conocimiento sobrenatural de este don. Él nos puede capacitar con este don. Ahora vamos a la tercera palabra, que es el discernimiento de espíritus. Este don tiene que ver con una aguda percepción y un buen juicio. Y es una cualidad que todas las personas necesitamos, porque en la vida diaria oímos tantas voces que nos podemos sentir confundidos moral o espiritualmente. En Hechos se manifiesta este don con Pedro, cuando Ananías y Zafira le querían engañar respecto a la heredad vendida. Y también cuando Pedro se enfrentó al hechicero llamado Simón, que deseaba comprar el Espíritu Santo, deseaba comprar el Ruach HaKodesh. ¿Cómo pudo Pedro percibir algo que era secreto? ¿Cómo pudo él saber eso de Ananías y de Zafira? Bueno, pues es evidente que Pedro había experimentado el don de discernimiento de espíritus. Pablo en Hechos 16,
del 16 al 18 nos dice, Hechos 16 al 18 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncia el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Yeshua, de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, que salgas de ella. Y salió en aquella hora. Vemos que Pablo también se encuentra aquí con una muchacha pitonisa. El espíritu se había disfrazado diciéndoles que eran siervos del Altísimo, pero Pablo lo percibió y atacó la fuente de su problema. Este don es una percepción sobrenatural de cosas ocultas a los ojos del ser humano y nos capacita para ver más allá de los disfraces del enemigo. Ahora vamos a pasar a los otros 3 dones, los dones de poder, que es el sanidad, milagros y fe. Marcos 16:20 nos dice, Marcos 16:20 dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Cierto hombre, les voy a narrar algo, cierto hombre compró una computadora, lo último en tecnología. La armó, siguió las instrucciones, la aprendió, pero no había ninguna señal. Después de revisar todo bien, se dio cuenta de que no estaba conectada a la corriente eléctrica. Este hombre se dio cuenta que a su computadora le faltaba la cosa más imprescindible para la tecnología, esto es la corriente eléctrica. Hasta el mejor equipo requiere energía para realizar su labor. Así, la iglesia, la congregación también necesita energía, poder de lo alto, porque tiene una misión aquí en la tierra. Sin poder, la iglesia no puede cumplir con la voluntad del Señor, como la computadora sin corriente. Y vemos, ¿verdad?, que al principio ahí, como nos decía Marcos 16:20, que daban las señales porque estaban conectados con el Señor, estaban llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver el primer don, que es el de sanidades. Inmediatamente después de confiar la gran comisión, Yeshua estableció un hermoso modelo de trabajo en equipo entre Dios y el hombre. Mientras la iglesia proclamara el evangelio, el Señor respaldaría el mensaje con señales como sanidades. Y estamos viendo que ellos estaban en contacto con Él y Él les estaba dando ese respaldo en que la gente fuera sana, que la gente fuera liberada. La iglesia apostólica disfrutaba de este poder. En Hechos 5:12 lo podemos ver. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Bueno, estaban todos unánimes y veían los prodigios y señales. Esto hacía que fueran agregando más gente a la iglesia. Hechos 2:47 nos dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los enfermos trataban de ponerse bajo la sombra de Pedro, nos dice la palabra. Cuando éste pasaba a la iglesia en Jerusalén, llegaban los enfermos espirituales y físicos y no quedaban desilusionados. En la ciudad
vemos en la ciudad de Lida, Pedro se encuentra a Eneas, un hombre que llevaba 8 años en cama y no había esperanza para él. Pero para el poder sanador de Dios no fue un problema. Al Pedro hablarle a este hombre de Yeshua, aquel hombre sanó. Su enfermedad se sometió al poder del Señor y su sanidad fue inmediata. Y multitudes aceptaron a Yeshua como consecuencia de este milagro. Hoy en día hay multitudes que siguen necesitando la liberación divina y la iglesia que sea canal del poder sanador del Eterno ganará gran número de creyentes y el respeto. Lo vemos Hechos 9, 32 al 35. Aconteció que Pedro visitaba a todos. Vino también a los santos que habitaban en Lida y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo: Pedro, Eneas, Yeshua te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Ve cómo se aumentaban, ¿verdad? Así ahora, si la gente ve sanidades, ve liberaciones, la gente, las iglesias, las congregaciones se van a aumentar. Bueno, ahora vamos al segundo, que es el don de los milagros. En primera a los Corintios 12:10 nos ofrece otro don de poder y es el de obrar milagros. Hechos 9:36 al 42. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Eso fue notorio en todo Jope y muchos creyeron al Señor. Aleluya. Muchos creyeron al Señor, ¿verdad? Bueno, aquí vemos, ¿verdad? Nos habla de la muerte de Tabita, de Dorcas. Vemos que este dolor inundó la comunidad de Jope. Estaban muy tristes porque esta persona era pues indispensable, les hacía túnicas, hacía muchas cosas para ellos. Pero los creyentes mandaron a buscar a Pedro, que estaba en Lida, pero vio el dolor de aquellas personas, oró y después ordenó a la muerta que se levantara de inmediato y se produjo el milagro. Dorcas resucitó. Así muchos pusieron su fe en Cristo. Otro milagro es cuando Pablo ejerce un poder milagroso para derrotar a un enemigo del evangelio en Chipre. Era un hechicero falso profeta judío llamado Bar Jesús, quien servía a un funcionario llamado Sergio Paulo. El hechicero se puso en acción para apartar a su superior de la fe en Yeshua, y Pablo, al ver esto, se movió dentro de los milagros del Espíritu de Dios, que Dios lo había capacitado para identificar al hechicero y lanzar la ceguera sobre aquel hombre. Ahí obró primero el discernimiento de espíritus y luego el de milagros.
Como consecuencia de esto, Sergio Paulo aceptó a Yeshua. Así es como vemos que los milagros dieron grandes victorias a la iglesia. Esto lo podemos ver en Hechos 13, 6 al 12. Dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra del Señor. Pero lo resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Vemos que ahí actuaron dos dones. Ahora vamos al siguiente don, que es el de la fe. La fe. Esta fe es distinta a la fe por la que viven todos los creyentes. Es un tipo milagroso de fe que Dios concede a las personas con el fin de satisfacer alguna necesidad o superar adversidades. En Mateo 7:20, Yeshua nos habla de una fe que mueve montañas. Pablo manifiesta este tipo de fe durante su angustioso naufragio en Hechos 27. Es posible que nosotros hayamos pasado por un momento similar a lo de Pablo, en las cuales una tormenta de la vida nos haya llevado con tanta rapidez de la calma al desastre. La reacción de Pablo ante la tormenta contrasta con la desesperación que tenía la tripulación y los pasajeros. Pablo en ese momento manifestó una clase única de fe. Esa sensación de seguridad la había recibido por revelación divina. Esto nos ayuda a comprender el don de fe. El Espíritu Santo da a los creyentes una fe especial que nos capacita para esta clase de fe. Cambia las cosas. Aunque la tormenta destruyó el barco, sus ocupantes llegaron sanos y salvos a la orilla. Los dones de poder nos proporcionan medios de obtener la victoria sobre fuerzas, situaciones y necesidades. Pero los dones, quiero decirles que los dones, los regalos, no llegan de forma automática a la primer señal que nos pasa algo. Ya, Señor, dame ese don, dame para esta dificultad, este problema que tengo. No, se experimentan de la misma forma que los experimentaron los personajes bíblicos. Si nos entregamos al Espíritu Santo en vez de entregarnos a la desesperanza, al temor y a otras preocupaciones que las malas circunstancias nos ponen en el camino, también podemos experimentar la victoria que Dios nos da mediante los dones del poder. Pero necesitamos que, primeramente, ser obedientes, primeramente, pedírselos al Señor. Esto es lo que les pude compartir acerca de los dones del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, vamos a pasar, ¿verdad?, a estar orando por Israel. Quisiera que me acompañen y decirles nuevamente que primeramente cuando oren vamos a orar primeramente por el pueblo de Israel y luego por todas las necesidades, y va a ver que el Señor siempre va a estar con usted contestando sus necesidades, sus peticiones, porque dice su palabra
que en el Salmo 122, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor a mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de nuestro Dios, de Yahweh, nuestro Elohim, buscaré tu bien, nos dice la palabra del Señor. Padre, en esta hora nos llegamos al trono de tu presencia, Señor, para estar pidiendo por tu pueblo Israel, Señor. Bendice tu pueblo, Señor. Bendice tu heredad. Pastoréala, guárdala, protégela. Que nunca les falte el alimento y el agua espiritual y material. Revélate a ellos. Quita el velo de sus corazones y abre sus ojos, Señor, espirituales, para que el Espíritu Santo, el Ruach HaKadosh, les revele a Yeshua como su Mesías. Tráele la bendición, la ayuda de los 4 puntos cardinales. Bendice sus ríos, Señor, sus mares, sus montañas, sus asentamientos, sus ciudades, sus valles, sus lagos, sus sembradíos, Padre. Al 100 por 1, bendícelos. Bendice su economía. Cuida de todo tu pueblo que está en la diáspora. Guarda todas sus fuerzas armadas que defienden tu pueblo, sus fuerzas terrestres, marítimas, aéreas, todos sus valientes soldados jóvenes. También bendice, Señor, cúbrelos, Señor, con tu sangre poderosa, que sea la cúpula de hierro que los cubra, que cubra a Israel del norte al sur y del este al oeste. Cuida a todos los médicos, las enfermeras que permanecen en sus bases, en los hospitales. Cuida de la paz, la seguridad y la salud de todo Israel. Te pedimos por todos los enfermos que están luchando por su vida, que los sanes, que traigas el shalom, que traigas la paz a Israel, la cual eres tú, Yeshua, la cual eres tú, porque te conozcan, para que ellos puedan tener esa paz espiritual, Señor. Te pedimos, Padre, también por su líder, el Señor, por su presidente, Isaac Gerson, por su primer ministro, Neftali Bennett, por todos los que están en el parlamento, en la Knesset. Te pedimos que tú, Señor, les des entendimiento, sabiduría de lo alto, lo que tengan que hacer, porque van a hacer lo que tú deseas, Padre, no lo que ellos desean, sino lo que tú, Señor, tienes estratégicamente pensado para todo el mundo. Pedimos por los líderes de Israel, por aquellos que protegen a Israel. Pedimos que Dios trate diariamente con toda la gente que odia a Israel. Pedimos también por la falta de casas y de agua, que tú las suplas ahí en Israel, por los problemas internos, Señor, de Israel. También por todos los ministerios que están trabajando ahí en Israel, por nuestra hermana Yomara, por nuestra hermana Elena, Señor, por todos, Señor, los que tienen obras ahí en Israel. Protégelos, cuídalos y también ayúdalos en todo, Señor. Y para que Israel adore a Dios por su fidelidad hacia ellos, que tus ángeles, Señor, tus arcángeles, tus serafines, tus carros de fuego, tu gente de a caballo siempre esté cuidando alrededor de tu pueblo. Tu mano de poder está con ellos, porque tu palabra nos dice que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Bendecimos a Israel desde aquí, desde México. Bendecimos a Israel, y tú, Señor, bendícelo, Señor, desde donde estás, Padre, allá en lo alto. Gracias, Padre, te damos, porque tú amas tu pueblo. Dice que es la niña de tus ojos. Pues, hermanos, ahora, después de que oramos por Israel, vamos a estar orando por necesidades que hay dentro, ¿verdad?, de todo el mundo, necesidades que hay, ¿verdad? Estamos viendo cómo todo lo que está pasando alrededor de nosotros, y vamos a orar. Padre, en este momento, Padre, yo te pido, mira todas las circunstancias que están pasando en todo el mundo, estos volcanes allá, está ahorita, Señor, también uno en Hawái que está haciendo erupción. Te pedimos por toda la gente, Señor, de Hawái, Padre, que tú la cubras, que tú seas con ellos. Igualmente acá en la isla de La Palma, Señor, te pedimos por todas esas personas, han perdido sus hogares, sus casas, todo, Señor. Tu palabra, Señor, nos dice que tú, Señor, estás con ellos
que tú los ayudarás, Padre. Yo no sé cómo, pero ellos recuperarán, Señor, todo, Señor, sus pertenencias. Ayúdalos, Padre. Te necesitan en este momento. Allá en Uruguay estaba viendo que está cayendo bastante granizo, Señor. Aquí en nuestro país, Señor, la gente que no ha recuperado sus cosas con estas lluvias que hubo, Señor, en el interior de la República, aquí mismo en Matamoros, Padre. Te pedimos por toda esa gente que ha perdido sus pertenencias, Señor, que tú seas con ellos, Padre, pero principalmente aquellos que han perdido seres queridos, Padre. Te pedimos que tú los fortalezcas, que tú les des ese consuelo. Padre, te pedimos por todas las personas que están luchando por su vida en los hospitales, en las clínicas, en sus casas, Padre, aún en las calles, por todas estas personas que vienen de otros países y están en la calle. Te pedimos, Padre, si están enfermos, que tú los sanes. Ellos están luchando por su vida, Padre. Te pedimos por ellos, te pedimos por todos los médicos, por las enfermeras, Señor, por los enfermeros, por los paramédicos, por los camilleros, por los que hacen el aseo, los que hacen la comida, los que lavan la ropa en los hospitales, en las clínicas. Que tú los protejas, Padre, con tu sangre poderosa, Señor. Que tu Espíritu Santo sea con ellos, Padre, en todo momento, en todo instante. Por todo el personal administrativo, guárdalos, protégelos, Señor. Por todos los que trabajan en las fábricas también, tanta gente que está cerca uno de otro. Te pedimos por todos los que trabajan en las maquiladoras, Señor, que tú los protejas, por todos los niños que están en las escuelas ya presentes, Padre, y aquellos que van a entrar también. Te pedimos que los protejas, Padre. Cúbrelos con tu sangre poderosa, Yeshua HaMashiach. También oramos por todos los que han perdido familiares, un ser querido, por los huérfanos, por las viudas, por los viudos, por los desamparados, por los que están en la cárcel injustamente, por los países que están en conflicto y en desastre, por todos aquellos que aún no han aceptado a Yeshua en su corazón, a Jesús en su corazón como su Salvador, Padre. Te pedimos que tú obres de una manera especial, que tu Espíritu Santo redarguya sus vidas, sus corazones, por aquellos que tienen ansiedad, estrés, que están enfermos de cáncer, de leucemia, de SIDA, de diferentes enfermedades, por los que no tienen paz, los que no tienen trabajo, los que no tienen que comer. Súplele, Señor, los que no tienen aún salvación en sus vidas, revélate a ellos, salva sus almas, dales tu paz y tu bendición, Señor. Te pido por todas las autoridades municipales, estatales, nacionales, mundiales. Te pedimos por los pastores, evangelistas, maestros, misioneros, cantores, salmistas. Guárdalos, bendícelos, síguelos usando en tu obra. Bendice y guarda a todos nuestros hermanos te pedimos por todo el mundo, Señor, por aquellos que están prisioneros, Señor, porque predican tu palabra, Señor. Te pedimos por ellos, Señor, por nuestra familia, nuestros familiares, Señor, que tú los salves, los bendigas, los guardes, Señor, en el hueco de tu mano poderosa y santa, Señor. Te pedimos por todos los niños, Señor, por los bebés, por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes, por los adultos, Señor, por todos, Padre, en el mundo entero, Señor, porque todos te necesitamos, Señor, de una o de otra manera, Padre, todos necesitamos de ti. Ayúdanos, Padre, también a todos en la economía, Señor, que está tan fuerte, Señor, ahorita. Ayúdanos en todo momento, en todo instante, Señor, pero principalmente llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de tu Ruach HaKadosh para poder, Señor, todo lo que viene, poderlo sobrellevar, Señor, porque nosotros solos no podemos. Solamente con tus fuerzas, Señor, con tu Espíritu Santo, con tu Ruach HaKadosh, podemos, Señor, vencer a todos estos problemas, todas estas necesidades. Te pedimos, Padre, por todo. Hay una niña enferma que pidieron la oración, Señor, que ella recobre sus signos vitales, Padre. Ahí donde está, Señor, tú la conoces, tú sabes quién es. Te pedimos por ella, Padre. Por todos los que viajan, Señor, por aire, por mar y por tierra, también te pedimos que tú los cuides, los guardes y los proteges, Padre. En el nombre
nombre de Yeshua te lo pedimos. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Yeshua. Bueno, hermanos, les vamos a compartir en dónde nos pueden ver y ahorita volvemos, en la página donde nos pueden ver y ahorita volvemos nuevamente. Los invitamos a ver nuestros videos en Shalom Production, en la página de Facebook y también en YouTube en Shalom Production 27. Y nuestra programación es todos los lunes a las de 7 a 8 de la noche. Tenemos estudio bíblico y oración todos los jueves de 6 a 7 de la tarde. Los esperamos. Saludos y bendiciones. Pues muchas gracias, hermanos, por su atención y sigamos orando por el pueblo de Israel y por las necesidades del mundo. Y pues no me queda más que decirles un shalom.